Bueno, seguimos con esta segunda parte, con la clase Bien, 4. Así vamos revisando los conceptos que podríamos relacionar con este video. En la clase 4 nosotros desde esta perspectiva trabajamos los jóvenes como eje. Así que, bueno, los estereotipos juveniles que en este video se observan claramente, ¿no? La necesidad de decir, no, no somos estos, ¿no? Que se ve en la televisión, no somos estos jóvenes que muestran los medios de comunicación y de separarse de eso. Así que aparece muy claro por ahí la mirada de Silvia Bacher que plantea, ¿no? La tríada joven, ¿no? Pobre y delincuente, la ujú, mirada de, bueno, de que son víctimas o victimarios, ¿no? Pensar eso, ¿no? Hacernos estas preguntas, ¿son peligrosos o están en peligro? eh, Esta mirada de los jóvenes en ausencia de los adultos, ¿no? Como si los adultos no tuvieran responsabilidades sobre ellos. Así que interesante en función del lema que también tienen, ¿no? Ningún pibe nace chorro. Me parece que esta clase para este video viene como anillo al dedo, ¿no? Eh, Se propone armar a los jóvenes simbólicamente, dice Juan Basta, ¿no? Eso está genial porque esta posibilidad de darles la palabra y que ellos puedan decir, ¿no? Implica poder simbolizar, ¿no? Que tengan un espacio. eh, y por otro lado, ¿qué se proponen soñar estos chicos, ¿no? En un momento los chicos dicen, eh, vinieron del programa de televisión a preguntarnos qué hacíamos, ¿no? Hicimos una canción, como que ellos están contentos de su logro, tienen un proyecto. Y también tienen, ¿no? Sueños sobre los cuales asentar esos proyectos, como dice Silvia Bleichmar, ¿no? Que es una frase muy linda. Por ahí estos chicos que antes no se animaban a soñar en nada, tienen por ahí un sueño, tienen una perspectiva, ¿no? Entonces vino gente muy importante a mostrarnos cosas, ¿no? Como que se sintieron importantes. El protagonismo social. Es decir, bueno, esta escuela tiene, ¿no? Un grupo de hip hoperos, esta escuela tiene, ¿no? Chicos que pueden decir algo y que lo que dicen importa, ¿no? Lo que un poco plantea, ¿no? Los autores que dicen con estos pibes sí se puede. Y evidentemente esta escuela, esta experiencia está mostrando que con estos pibes sí se puede y, y que y que se puede, como dice ¿no? Connell, incluir en el currículum también los saberes, los valores de los grupos menos favorecidos. y esto, digamos, complementa lo que dijo Claudia desde esta perspectiva, eh, con estos pibes sí se puede, ¿no? Porque hay alguien que está pudiendo pensar que sí se puede, y estos son los docentes de esa escuela. Fíjense que en la clase 4 hemos trabajado también este tema del involucramiento ético-político del docente. Ahí esa comunidad tiene profes que están pudiendo pensar, que están pudiendo pensar un proyecto de trabajo distinto para esa comunidad. Y entonces me parece que claramente han hecho una opción por el mandato inclusor de la escuela, en contra de ese mandato seleccionador con el que nació la escuela secundaria. La escuela secundaria, vimos en la clase 4 que nació para quedarse con unos poquitos. Una escuela que no se cuestionó, como sí esta escuela se está cuestionando, estos conceptos que decía Claudia también de la justicia curricular y de la justicia social. Y en el proyecto también del taller de hip hop se ve claramente, ¿no? Cómo también la escuela hace una opción por la cultura juvenil, y la cultura escolar entra en diálogo con la cultura juvenil. No es una escuela que está a espaldas de los jóvenes, sino es una escuela que se encuentra con los jóvenes. Y esto lo hacen eh, justamente valorando el trabajo por proyectos. Vieron que en la clase 4 hablábamos de ese aporte de Daniel Brailovsky, que decía que los profes tenemos que ser un poco arquitectos, pero también un poco anfitriones, ¿no? Si tenemos que poder pensar la tarea, tenemos que poder planificarla, no es una cosa improvisada, no es que lo hacemos, digamos, sin tener ningún tipo de plan, de marco para la acción, sino que la planificamos. Como decía Claudia hace un rato, puede salir mal o bien, pero uno puede hacer los ajustes adecuadamente, pero a su vez tenemos que ser anfitriones, tenemos que invitar. Hace poquito la escuchaba a una pedagoga argentina, Laura Duchaski, que decía,
la enseñanza tiene que ser un convite, ¿no? Y no un combate. Y me parece que algo de esto tiene este proyecto de la escuela Creciendo Juntos. Me parece que convida, que invita, que hospeda. Así que me parece que por ahí la clase 4 puede aprovechar para poder entender este proyecto. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, hablando de hospedar, ¿no? Estamos justamente en la clase 5 que tomábamos Escliar, ¿no? Ha tenido bastante buena repercusión Escliar en los foros, porque es muy lindo leerlo, ¿no? Nos ayuda a pensar eh, la diversidad en la escuela, ¿no? Como decía Carlos hace un ratito, la escuela surgió exclusora, ¿no? Y surgió para homogeneizar, para las trayectorias que puedan seguir las trayectorias teóricas, los demás pueden, y esto hasta hace poquito. Y desde que tenemos la Ley de Educación Nacional, tenemos, ¿no?, la obligación de pensar una escuela que pueda ser realmente para todos. Y esto implica pensar la diversidad. Y el concepto de diversidad, que como lo plantea Escliar, es una diversidad sin tener que dejar de ser quienes somos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pensar una inclusión que no excluya, ¿no? Que no tenga que ser otro para entrar, ¿no?, a la escuela. Tengo que poder entrar como soy, ¿no? Y que después la escuela pueda ejercer sobre mí algún tipo de metamorfosis, ¿no? Utiliza esa palabra, pero que no quiere decir que me potencie, que me haga mejor, ¿no? Pero que no deje de ser, ¿no? No tengo que dejar de ser quien soy para entrar a la escuela. Esta idea del otros y nosotros, ¿no? Esta cosa de inclusión excluyente, ¿no? Como lo plantea. Estamos viviendo instituciones, ¿no? O vemos instituciones que incluyen, pero excluyendo, ¿no? Los del fondo menos son migrados, ¿no? O que son los del fondo y no tienen ninguna chance. Estas miradas que generalmente aparecen en la escuela no logran incluir y que en realidad excluyen y generan desigualdad, ¿no? Esta escuela plantea todo lo contrario, ¿no? Nos incluye como vienen, con gorrita, con sus ideas, con su música, con su cultura, y piensa un proyecto a partir de ellos, ¿no? De lo que son. Por eso habla de la hospitalidad, ¿no? De hacer una escuela donde los pueda hospedar, donde ellos se sientan parte. Y creo que durante todo el video, los chicos cuando hablan, ¿no? Y luego después también en las letras de sus canciones, se observa que ellos forman parte, ¿no? Que se sienten parte. Esto de dar bienvenidas, ¿no? Yo digo, cuando uno invita a alguien a su casa, trata de acomodar esa casa para que le guste estar ahí, ¿no? Entonces, la escuela que da bienvenidas es una escuela que se acomoda, que se prepara para que a esos chicos les guste estar ahí. Y creo que esa escuela logra, ¿no?, la hospitalidad, la bienvenida, y como dice Clear, incluirlos sin condiciones, ¿no? Por ahí la única condición que después va a poner es que traten de aprender, y que está buena esa condición, ¿no? Finalmente esa clase nos plantea cómo nos posicionamos, ¿no?, los docentes frente a estas situaciones. Y bueno, y es absolutamente claro que todos los docentes que trabajan en los proyectos Buenas Prácticas adoptan el entusiasmo crítico, ¿no? La esperanza crítica que plantea Freire, la cuestión situada, ¿no? Esta idea de que estos docentes piensan un proyecto para esta escuela. Y si bien ustedes habrán visto que hay otros proyectos de buenas prácticas que plantean cuestiones similares, nunca es igual, ¿no? O sea, nunca son iguales porque, ¿no?, son otros los que lo están haciendo. Entonces es muy interesante esto de pensar que por más que haya otras escuelas, que haya proyectos de hip hop o murales, nunca esos proyectos son idénticos, ¿no? Porque tienen como la firma de quien los está generando y también de quienes lo hacen, ¿no?, de los estudiantes que están habitando esas instituciones. No hay lugar para el pesimismo, ¿no? El pesimismo no genera estos proyectos, o sea, evidentemente hay una mirada, ¿no?, de entusiasmo crítico. Claro, y visto también desde la perspectiva político-institucional, en esta clase 5,
complemento lo que decía Claudia con respecto a cómo también este proyecto rompe con el modelo organizacional tradicional, hegemónico que tenía la escuela secundaria, y cómo intenta también gestar un modelo pedagógico distinto, ¿no? Es decir, me imagino que para poder pensar, programar, planificar este proyecto de hip hop, tuvieron que alterar las pautas que establece el cronosistema y este aprendizaje monocrónico, y obviamente, más allá de este video, si ustedes en el Banco de Buenas Prácticas buscan experiencias de esta escuela, van a ver cómo esta escuela está produciendo un nuevo saber pedagógico alternativo, ¿no? Es decir, que es difícil. Flavia Terigi justamente nos dice, ¿no?, que hay un saber pedagógico por defecto, que es el que ya casi está automatizado, tiene mucho que ver con nuestras biografías. Hemos aprendido a ser docentes, muchas veces viendo a nuestros docentes repitiendo esas fórmulas. Y hay poco producido como nuevo saber, pensando en un nuevo modelo organizacional de la escuela secundaria, pero fundamentalmente en un modelo pedagógico de la escuela secundaria. Tiene que ver con las culturas institucionales que tenemos que ir rumiando, masticando, para poder hacer efectivo este mandato que tiene la Ley Nacional de Educación que nombraba recién Claudia. En el segundo cuatrimestre en política vamos a ver las normas legales de educación, pero me parece que los proyectos de esta escuela le hacen honor a lo que dice el artículo primero de la ley, que dice que la educación es un derecho personal y social, y es un bien público. Ustedes habrán visto también en la clase 5 distintas propuestas de reforma de la escuela secundaria que se están produciendo, así que me parece que esa comunidad educativa tienen muy aceitados los mecanismos participativos para poder pensar reformas a la escuela secundaria. Y este taller es una muestra de ello, aunque este video es del 2010. Fíjense ustedes cuántos, estamos hablando de proyectos de 10 años atrás, así que no habría que ver qué es lo que está pasando en estos años con Creciendo Juntos, ¿no? Me parece que atiende claramente todo este tema de las trayectorias escolares que ustedes ya vieron con Claudia en la clase número 3. Vamos a la última clase. Bueno, en la clase 6 nos proponíamos pensar a los docentes, nos proponemos pensarnos, ¿no? Porque una propuesta era también pensarse ustedes mismos, ¿no? Como futuros docentes, como docentes de formación. Y en esta clase, bueno, decíamos, bueno, qué docentes, qué imágenes, ¿no? Qué metáforas, ¿no?, sobre los docentes, y hemos encontrado algunas muy interesantes. Y creo que todas estas metáforas tienen que ver con lo que se proponen estos docentes en la escuela Creciendo Juntos, ¿no? Esta idea de piratas y de peritos, ¿no? Esto de aventurarse es re interesante, pero no se aventuran sin nada, ¿no? Se aventuran con un saber que experto, que tiene que ver con el perito, ¿no? Porque aventurarse sin saber es casi ir, ¿no?, al fracaso. Acá se aventuran con un saber, que ese saber, como decía Carlos recién, es un saber pedagógico, producto de su formación, pero también de su experiencia, ¿no?, de lo que se va ganando con la práctica. Por eso decimos que seguramente podemos llamar a estos docentes piratas y también peritos, cruzadores de fronteras, ¿no? Es una linda imagen pensar que salen de la comodidad de la frontera, ¿no? De esto que está marcado, de esto que está establecido, de lo que dice el currículum, ¿no? Y que se animan a ver qué pasa detrás de ahí, ¿no? Es decir, bueno, cruzando esto, ¿qué hay, no? Y por ahí son imágenes, ¿no?, que bueno, cruzamos la frontera y nos aventuramos, y vemos qué hay. Y la idea de los artesanos, ¿no? Últimamente hay mucha bibliografía que habla de los docentes como artesanos de la enseñanza, ¿no? La Rosa está planteando mucho, y hay otros autores que también, la idea del docente como el que, ¿no?, el que se pone a trabajar, ¿no?, pero a trabajar con su sello, ¿no?, del alfarero que modela y que deja, ¿no?, en esa obra su huella. Y que tampoco modela de todas las, ¿no?, y no hace piezas iguales, con lo cual por ahí las experiencias pueden repetirse de un año a otro, pero que las experiencias no son exactamente iguales de un año al otro, porque quizás los alumnos son otros, porque quizás el equipo de profes es otro, aparecen nuevas ideas, se revisan, ¿no? Entonces,
podemos pensar que acá hay una tarea artesanal, ¿no? Que es esta de ir viendo qué podemos hacer con esto que hay, ¿no? Y qué nos animamos a hacer, ¿no? Qué obra, ¿no? Podemos hacer con esto. Y la idea del oficio, muy interesante, fíjense que últimamente aparece la idea del docente como, ¿no? La docencia como oficio. A veces le gana un poco a la idea de profesión, ¿no? La idea del oficio que no, en ningún momento quiere decir que se desprestigia la mirada profesional del docente ni su formación, sino que empieza a ver como una mirada distinta, que es revalorizar el saber hacer, ¿no? Esto que tienen los oficios, ¿no? Que es la transmisión de lo que uno ha aprendido, ¿no? En la experiencia. Y creo que en estas escuelas nosotros podemos mirar y aprender, ¿no? Algunas cosas, cómo fueron ellos gestionando estos proyectos, eh, qué cuestiones se proponían, qué miedos, ¿no? Hay muchos videos que por ahí relatan los docentes qué miedos les generaba estas situaciones, ¿no? Que no la tienen tan clara, ¿no? Que en esta cuestión de aventurarse van probando, ¿no? Y por ahí los próximos proyectos van teniendo correcciones o van teniendo otros sellos, ¿no? Esta mirada artesanal tiene que ver con lo singular, ¿no? Con este propio sello. Sí. Pienso que los alumnos que cursaron con voz didáctica de primer año, la perspectiva pedagógica didáctica de primer año, deben estar diciendo, esto tiene que ver con lo que vimos del texto sobre entender la enseñanza como una actividad artística y política, ¿no? Algo de esto, ¿no? Me parece que algo de esto tiene que ver. Claro, el docente artista, ¿no? Que siempre decimos, el docente artista tiene alguna técnica, porque todo artista tiene una técnica de base. Lo que pasa es que su obra es singular, ¿no? Con eso, es singular. ¿no? Claro. Y ahí está lo creativo. Claro, con esas técnicas puede hacer algo tan distinto a otros, ¿no? Y eso es lo que vemos en los proyectos de buenas prácticas, en este y en otros, ¿no? Que por más que apunten a los mismos fundamentos, porque por ahí podríamos pensar que hay muchos que coinciden con estas ideas que estamos proponiendo con Carlos, pueden hacer cosas distintas, ¿no? Y eso lleva su sello. Y creo que son los desafíos que tenemos los docentes del siglo XXI, porque ya la mirada técnica, ¿no? Decir, bueno, tomá, acá está la receta, no funciona, ¿no? Claro. Y habrá que construirse desde otro lado. Como también se plantea esta cuestión de esto de aprender a vivir juntos, ¿no? Es decir, y elegí para la clase 6 terminar con el concepto de la convivencia escolar, ¿no? Esto de aprender a vivir con un otro que es distinto. Y esto se enseña y se aprende, hay que trabajarlo en la escuela, y que en la escuela secundaria necesariamente tenemos que ir avanzando de modelos heteronómicos a modelos de logros de autonomía, ¿no? Tenemos que favorecer que los chicos puedan ir construyendo su propia autonomía, el pibe sea realmente un alumno protagonista de la escuela secundaria. Piensen que la escuela secundaria termina con un sujeto de 17, 18, 19, 20 años, y entonces toda la dinámica institucional tiene que también favorecer ese proceso de autonomía. Y esto no se puede hacer si no enseñamos a participar. Con un trabajo de hace muchos años atrás, de María Teresa Sirven, ella distingue esta cuestión de la participación real y la participación simbólica, ¿no? O hacemos como que participamos, o realmente los comprometemos a los chicos a la toma de decisiones dentro de la institución, y eso sería la participación real. Y creo que en esta comunidad educativa, en este proyecto en particular, donde a partir de las necesidades de los mismos estudiantes surge el proyecto, me parece que ahí hay una participación real, ¿no? Ahí hay un dar la palabra y una toma de decisiones conjuntas. Y esto le decía hace un rato también, que no se puede pensar y no se puede lograr en una escuela si el equipo docente no lo asume como una responsabilidad compartida. Y ahí me parece que toma muy linda significación esta propuesta de María Beatriz Greco cuando habla de la autoridad pedagógica, que justamente se construye y se sostiene a partir de la palabra que habilita, y a partir de la ley, ¿no? Es decir, ley no entendida como una norma escrita, sino como esa palabra consensuada, esos consensos que se van logrando. Y después no quería dejar de mencionar este
concepto de la función tutorial, porque me parece que es un desafío que en la escuela secundaria todavía no está demasiado instalado, que tiene que ver con esto de no solamente pensar en la figura de un tutor, que siempre es importante que cada grupo tenga un tutor, un profe que actúe como consejero y demás, pero que esa figura del tutor siempre corre el riesgo de que sea el depositario de todas las problemáticas y de todas las tensiones y de todas las demandas de todos los docentes, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante poder pensar más que en la figura del tutor, en la función tutorial que todos los profes de secundaria cumplimos. Porque si no, viste, es como que pareciera que si hay un problema con algún grupo, el profesor de otra área puede decir, háblenlo con el tutor, ¿no? Y ese tutor termina siendo una persona que queda demasiado exigida en ese proceso, ¿no? Y entonces me parece que la posibilidad de que los chicos de Creciendo Juntos en ese taller puedan tener el acompañamiento de varios, me parece que esa función tutorial se fue cumpliendo de alguna manera. Esto hace que las escuelas puedan tomar distintas modalidades, ¿no? En su funcionamiento institucional, o puedan asumir una modalidad regresiva o pueden asumir una modalidad progresiva. Y de esto se trata, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de poder pensar juntos una escuela posible, una escuela que dé acogida, que dé bienvenida, donde los pibes realmente se sientan protagonistas y partícipes del proyecto. Me parece que esta experiencia lo logra. Bueno, llegamos al final vamos pensando en un cierre, ¿no? De las clases, ¿no? Y vamos pensando en un cierre. Esperamos que les haya sido interesante, ¿no? Este recorrido que hicimos, ¿no? Junto con Carlos, y que se den cuenta un poco cómo fuimos enlazando, ¿no? Los conceptos con el video, que es un poco la tarea que les vamos a proponer hacer. Así que bueno, ahí les mostramos, ¿no? Cuáles son las propuestas para integrar los conceptos, ¿no? En grupos, como venían trabajando, como les pedíamos que fueran trabajando, si cursan las dos perspectivas, bueno, harán un proyecto, ¿no? Integrador, y si cursan solo una, harán una integración hacia adentro de la perspectiva, o sea, una integración de las 6 clases. Bien, ahí les damos como 3 opciones, ¿no? Para que ustedes elijan cuáles de esas opciones, en cuáles de esas opciones quieren presentar, ¿no? Su trabajo. Claro, pueden hacer un escrito que no supere las 4 carillas, donde, como decía Claudia, puedan integrar estos conceptos, analizando uno de los videos de buenas prácticas. ¿Se acuerdan que al principio del año tuvieron que elegir por grupos 2 o 3 videos de buenas prácticas? Ahora que ya hicieron este recorrido del primer cuatrimestre, de esos 2 o 3 videos, pueden, digamos, terminar de seleccionar cuál les gustó más, cuál les parece más pertinente con la bibliografía que hemos trabajado y demás, ¿sí? Así que una de las opciones es elaborar un escrito. La otra opción es que puedan presentar un PowerPoint o un Prezi o alguna aplicación similar que no contenga más de 20 diapositivas, donde también hagan esta integración, o si no, un video editado del tipo Meet o Zoom o Jitsi, como hicimos nosotros aquí, que no supere los 30 minutos, cosa que nosotros no estamos cumpliendo, Claudia, te aclaro, ¿no? Aunque nos propusimos, pero bueno. Aunque nos propusimos, pero me parece que no salió. Pero les sugerimos que si toman esta última opción, no transmitan todo el video, sino que nos informen de cuál es la experiencia con la que están trabajando, y en función de eso, después, digamos, la parte sustantiva del trabajo sería el análisis, ¿sí? Sería también una linda oportunidad, como nos animamos con Claudia, también de verles las caras y escuchar las voces. Así que los animamos también a que también puedan intentarlo. Bueno, y que se aventuren, ¿no? Como venimos a ver, nosotros nos estamos aventurando hoy con Carlos, y bueno, después nos dirán cómo salió, ¿no? Bueno. Traten de la presentación, fíjense que ahí está destacado, porque a veces nos pasan cuando trabajamos juntos, le mandan el trabajo a un profe y no se lo mandan al otro, ¿sí? Así que traten de entonces, que por la mensajería interna nos mandan el trabajo, o el link, en el caso de que sea un video, el link donde está alojado ese video, y pusimos con Claudia una fecha tentativa, hablamos del 18 de agosto, fíjense que ahí dice preferentemente
de antes del 18 de agosto, ¿sí? Pero si algún grupo tiene dificultades por la cuestión de la conectividad o las cuestiones, digamos, que tienen que ver con la cursada y demás, por correo privado, por favor, nos informan y ahí establecemos otros plazos. A veces es importante poner un plazo para que siempre las cosas no nos queden en un limbo y en una cosa indefinida, y a veces los plazos nos ayudan a ordenarnos un poco. ¿Mm? Igualmente saben que siempre decimos, bueno, ¿no? Los alentamos a participar, a que no nadie deje, que siempre se comuniquen con nosotros, porque sabemos que hay un montón de situaciones de contexto que a veces no conocemos, y que bueno, si hay alguna dificultad, se comunican y lo resolvemos. ¿Sí? Y después vamos a habilitar con Claudia un foro de consultas, ¿sí? En cada aula, y nosotros vamos a estar atentos del 13 al 17 de julio, y después retomamos del 3 al 14 de agosto, porque yo prometo no abrir el aula por 2 semanas. Yo no sé, Claudia, vos, pero yo por 2 semanas no la voy a abrir, ¿no? Por lo Estamos menos necesitando un poquito, un vamos descanso. a poner un poco la cabeza en remojo, ¿sí? Imagino que ustedes también necesitarán descansar, Seguramente. así que nos va a venir bien para poder transitar la segunda parte, ¿no? Por eso sería importante que, si tienen alguna duda, o traten de formularla en esta última semana de julio, así nos vamos al receso con dudas aclaradas. ¿Mm? Por eso nosotros adelantamos un poco la clase, ¿no? Como para que ustedes también tengan ese tiempo de generar las consultas que sean necesarias, ¿no? Así Ujú. que esperemos que les haya quedado claro, si no, nos escriben y la volvemos a plantear. Bueno, este trabajo tiene una devolución, ¿no? Con Carlos estábamos pensando que tanta diversidad de opciones que les damos para presentar requiere que nosotros tengamos muy presente cuáles son los criterios con los cuales vamos a evaluar, ¿no? Porque presentar un escrito, presentar, ¿no?, un PowerPoint o un tipo de presentación como esta, implica que para nosotros como docentes tener muy claro qué vamos a mirar ahí, ¿no? Entonces hemos elaborado una rúbrica, ¿no?, que tiene como intención hacer una mirada cualitativa, ¿no?, del trabajo de ustedes. Entonces, los aspectos que consideramos para evaluar, se los damos para que ustedes también sepan qué es lo que vamos a mirar. Porque está bueno saber de antemano qué es lo que va a evaluar un docente para poner también la mirada en esos aspectos. Bueno, estos aspectos los tienen allí redactados, cómo se identificaron y fundamentaron los conceptos claves. Fíjense que nosotros hoy hicimos un punteo de conceptos, no están todos los conceptos que trabajamos en las clases, hicimos una selección, así que quizás eso sería un primer trabajo, ¿no? Empezar a puntear sobre esa experiencia qué conceptos van de cada perspectiva, como para tenerlos presentes. Y después, que no haya una enunciación solamente, sino que haya algún tipo de explicación, ¿no?, sobre ese concepto. Un poco como fuimos haciendo hoy en la clase, ¿no? No redactar una profundidad enorme del concepto, pero sí generar una mirada, decir, bueno, ¿por qué incluimos este concepto? El otro aspecto tiene que ver con la relación con la práctica, o sea, de qué manera ese concepto se relaciona con la experiencia que ustedes eligieron. ¿Por qué lo eligieron? Evidentemente tiene alguna relación, algún vínculo. Bueno, poder explicitar, ¿no?, cuál es ese vínculo que ustedes encuentran. La articulación de ambas perspectivas, o sea, ver si ustedes pueden, nosotros en este caso hicimos una opción con el profe de presentar las dos perspectivas así por separado, justamente porque como hay gente que no cursa las dos, para no generar como una situación de confusión. Entonces las decidimos presentarlo por separado, pero podríamos haber hecho una presentación donde entre los dos, en algún momento se dio también, ¿no?, que pudimos ir como trabajando los conceptos a la par. Entonces, quizás un desafío para los que cursan las dos perspectivas es empezar a encontrar puntos de contacto, ¿no? Es decir, bueno, esto que, ¿no?, que vi en esta perspectiva tiene mucho que ver con esta, y poder plantearlo juntos en el trabajo.
Por eso aparece la idea de articulación. Los que no cursan las dos perspectivas, este ítem no se considera, porque ustedes están considerando haciendo solo uno. El análisis reflexivo y crítico, bueno, en este punto, ¿no? ¿Qué cuestiones a ustedes los deja pensando esta experiencia? ¿Qué cuestiones valoran ustedes de esta experiencia? Es interesante, planteándolo como conclusiones o también planteándolo como preguntas, ¿no? Que abran a la posibilidad de seguir pensando. Y bueno, y también los aspectos formales, ¿no? Nosotros vamos a tratar de revisar, ¿no? Un poco las presentaciones, la ortografía, la escritura. Nosotros lo consideramos, cuando hacemos los videos de buenas prácticas, les pedimos que estén atentos porque, bueno, son producciones que están haciendo futuros docentes y que estos aspectos son importantes. No sé, Carlos, si vos querés agregar algo más No, de este aspecto. Completo, Claudia, completo. Y bueno, una vez que ustedes nos entreguen el trabajo, nos llevará un tiempo porque tendremos que leerlos los dos, ¿no? Y ponernos de acuerdo en la valoración. Les entregaremos a cada grupo, ¿no? Esta rúbrica con las valoraciones compartidas, ¿no? Nosotros, una vez que leemos los trabajos, conversamos para llegar a una valoración sobre el trabajo. Bien, y bueno, llegamos al final de Sí. este trabajo conjunto que esperemos les haya servido. Lo pensamos mucho con Carlos, a veces pensábamos también la opción de trabajar así en un Meet o en un Zoom, pero a veces pensamos que no pueden estar todos, y eso nos parecía como algo que era viable que todos pudieran escuchar. Así que siempre optamos por las estrategias que nos parece que permiten mayor accesibilidad, ¿no? No sé, Bien, y así como vimos buenas prácticas, y ustedes esperemos que ustedes también puedan notar si este trabajo ha sido una buena práctica, ¿sí? Y esta frase de Eduardo Galeano nos acompaña en este proyecto hace muchos años, ¿no? Y estamos muy convencidos que mucha gente pequeña en lugares pequeños, pero haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Así que muy agradecidos con Claudia, el esfuerzo que todos han puesto en este escenario tan inédito, tan loco que nos está pasando, ¿sí? Y sí, agradecerles el trabajo, el esfuerzo, el compromiso. La verdad que siempre decimos con Carlos que vemos trabajos comprometidos, ¿no? Que trabajos con ganas, y cuando no son trabajos tan formales, que son el espacio por si quieren pasar por acá, vemos que aceptan también, ¿no? Ese espacio de charlar y de pensar juntos, así que la verdad que ha sido para nosotros muy gratificante leerlos, ¿no? Ver lo que piensan, los recorridos que están haciendo. Raro, porque bueno, hubiéramos preferido el encuentro presencial, pero realmente, bueno, nos llevamos una linda experiencia de esta primera parte del año. Esperamos que también lo haya sido para ustedes. Bueno, finalmente. Te mandamos un abrazo virtual, ¿sí? Y no se pierdan la segunda parte que va a estar re buena. Como en las series, ¿no? Vamos Totalmente. a sacar la segunda parte, así que bueno, esta imagen es bella, ¿no? Así que expresa un poco nuestros sentimientos a ustedes, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y ojalá podamos volvernos a encontrar en la segunda parte. Bien, descansen, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Chao.